Tomen asiento, por favor. Gracias. Continuando con esta serie de cavar pozos, les explicaba un poquito el día viernes que cuando se terminaba de escribir un pergamino, ponían una letra, que era la letra Bab al final, ahí en un costadito del pergamino, que significaba que ese pergamino, que esa palabra, que ese libro que se escribió estaba conectado con el siguiente. Quiero dejar bien en claro que cada una de estas palabras que estamos soltando los pastores desde el altar están conectadas una con la otra como señales para que podamos entender el GPS, el camino que Dios nos mostró a través de la palabra profética 2026. Y esto es un tiempo que debemos entender que es el año de la abundancia. Debemos creer, atrapar esa palabra para nosotros y empezar a hacer lo que las señales nos indican. Y una de esas palabras y varias vienen indicándonos que tenemos que crear espacios para poder contener la lluvia de bendiciones que vienen sobre nuestras vidas. Amén. Esta palabra está muy conectada con la del día viernes, así que abran sus corazones y abran sus Biblias en Génesis capítulo 26. Si lo van a hacer a través de sus celulares, por favor pónganlo en modo silencio. La palabra profética del 2026 nos habla de ensanchar, de preparar espacios y espacios amplios, porque lo que viene es grande. Viene una lluvia de bendiciones. Entonces cavemos pozos, muchos, no pocos, así podemos contener la abundancia que Dios quiere soltar. Pero debemos aprender a cavar pozos, porque mucha gente está esperando que la abundancia le caiga como llovida del cielo. Sí, te va a caer llovida del cielo, pero tienes que tener dónde contenerla, si no será una lluvia momentánea, pero nosotros queremos que esas bendiciones sean para toda la vida. Amén. Hace algunos años atrás, tuvimos una campaña en Icaño que duró mucho tiempo, porque en Icaño el agua contiene grandes cantidades de arsénico. Y la campaña consistía en hacer tanques para que contengan el agua de la lluvia. Yo pensé que esos tanques eran profundos, pero para mi sorpresa, eran como piezas que se hacían y se ponía una chapa, el agua de la lluvia caía por la chapa y llenaba ese tanque o habitación que hacía forma de tanque, y abajo se ponía una canilla. E iban tomando el agua durante todo el año, porque solamente llovía en estos meses, enero, diciembre, enero, febrero. Y después no volvía a llover y necesitaban agua para vivir, para higienizarse. Y la única forma de tenerla era con esos tanques de agua. Esto fue de mucha bendición para muchos vecinos de Icaño. Y haciendo analogía con la iglesia, cuando viene la lluvia, no solo debemos bailar y disfrutar la lluvia, hacer unos chapezones bajo la lluvia, sino que debemos aprender a contener la lluvia de bendiciones. Si no, será algo pasajero. Por eso debemos crear espacios, cavar pozos, hacer estanques para contener lo que el cielo va a hacer llover sobre nuestras vidas.
Diga amén porque sí va a llover. Usted tiene que creer, va a venir una lluvia de bendiciones. Te va a llover bendiciones. Ahora la cosa es si solamente va a ser un chapuzón o vas a contener esas bendiciones para el resto del año y para el resto de tu vida. Por eso debemos crear espacios, cavar estanques, pozos, para contener lo que el cielo va a hacer llover sobre nuestra vida y así convertirnos en una fuente de bendición para los demás, para los sedientos, como fuimos de bendición para los pobladores de Icaño. Porque si no, esa gente va a seguir bebiendo agua con arsénico, va a seguir bebiendo el agua contaminada del mundo, de lo terrenal. Por eso nosotros tenemos que ser esas fuentes de bendición para la gente, pero tenemos que ser fuentes, estanques llenos de agua, para que en tiempos de sequía, en tiempos de necesidad, nosotros tengamos esa agua para bendecir. Por eso debes leer la Biblia, debes adorar, y como nos enseña el Señor, no hagas como hacen muchos que andan secos y sedientos por la vida, así que vos no dejes de congregarte, vos no dejes de venir a las barcas, vos no dejes de leer la palabra, de adorar y de servir al Señor. Porque si no, cuando te toque pasar por los desiertos de la vida, puedes morir en ellos. Hoy quiero contarte una historia sobre cavar pozos, pero esta vez los pozos no son para lo que nos va a dar la lluvia, sino de cavar pozos profundos para conectarnos con los ríos del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que cuando uno cava pozos, lo que corre por abajo son ríos subterráneos? Entonces a veces tenemos que cavar las profundidades hasta encontrar aguas buenas, aguas vivas. Así que vamos a hablar de cómo cavar pozos para conectarnos con las corrientes subterráneas profundas de los ríos del Espíritu. Génesis 26, año 26, capítulo 26. He estado chequeando muchos capítulos 26 de distintos libros de la Biblia y la verdad que tienen mucho sobre la palabra profética. Génesis 26, 1. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, hubo una gran hambre en tiempos de Isaac. Y se fue Isaac a Ambimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, no algunas, todas. Y todas las naciones de la tierra serán benditas. O sea, te voy a bendecir para que seas de bendición a todas las naciones de la tierra a través de tu simiente, de tu descendencia. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Gracias, Señor. En tiempos de una gran hambre en la tierra, Isaac se le ocurrió la idea de descender a Egipto porque había un río grande como el Nilo, había muchas cosechas y la verdad, vivir en Egipto era pasarla bien y ellos tenían la posibilidad de descender a Egipto. Pero Dios le dijo que no lo hiciera. No vuelvas a Egipto, no desciendas al mundo.
Yo te voy a prosperar en la tierra que yo te voy a decir. Y Dios le dio una palabra profética con una dirección, como a nosotros. Nos dio una palabra profética con una dirección. E Isaac la obedeció. Y por obedecer la dirección de la palabra profética que Dios le dio, Dios lo bendijo con abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? Entonces obedecé la dirección que la palabra profética de este año nos ha dado. Muchas veces, ante situaciones difíciles, algunos que son o somos cabezones, pensamos en soluciones mundanas. ¿No te ha pasado que ante un problema, antes de buscar a Dios, empiezas a buscar cómo lo soluciono? Con mi viveza, con mis recursos, con mis amigos, con mis conexiones. Y buscamos soluciones mundanas en vez de buscar a Dios. Pero Dios nos dice, ¿por qué no me buscas a mí? ¿Por qué quieres descender de vuelta al mundo de donde te saqué? Para que vivas una mejor vida. Porque vamos a entender, yo estoy en la iglesia, no sé usted, porque a mí me fue mal en mi vida mundana. Fue desastrosa, fue cruel, le perdí el sentido y las ganas a la vida. Me llené de miedos, de depresión, de inseguridades, me condujeron a adicciones, perdí mi familia y un montón de cosas más. Entonces, ¿por qué ante un problema pienso en volver atrás? ¿Por qué ante una situación difícil hoy, como el chancho quiere volver al barro? O como el perro vuelve al vómito. Los cristianos no tenemos que volver atrás. Porque situaciones difíciles va a haber siempre en la vida, con Dios o sin Dios. Pero con Dios tienes que aprender que antes de volver atrás, antes de descender de vuelta al mundo de donde Dios te sacó, hay que buscarlo a Él. Muchos queremos descender a Egipto ante un problema, pero Dios nos dice que no nos desesperemos, que Él nos va a solucionar el problema. Pero ¿cómo nos cuesta confiar en Dios? ¿Cómo nos cuesta poner nuestra vida y nuestra esperanza y nuestra fe en las manos de Dios para que Él nos dé la salida al problema de una manera distinta, sobrenatural, inesperada, sorpresiva? Pero a veces nosotros queremos que la solución sea como nosotros queremos. Y a veces Dios lo va a hacer de una manera que no entendemos. Dios nos va a dar la solución sin tener que volver al mundo. Dios le dice a Isaac a dónde tiene que ir para ser bendecido. Porque a veces nosotros queremos ir a donde nuestra carne quiere ir y ser bendecidos igual. Pero Dios te dice, no, yo te voy a bendecir, pero si vas al lugar donde yo te digo que vayas, donde la palabra te va a guiar, no donde tu corazón y tu mente te guíen, sino donde mi palabra ha dicho que tienes que ir. Y también le va a dar a Isaac una promesa de abundancia para él y su descendencia. Mira, te voy a bendecir tan abundantemente que tu descendencia no se podrá contar como las estrellas de los cielos. Y todas, no algunas, todas estas tierras te las voy a dar a vos y a tu descendencia. E Isaac obedeció y todo esto luego va a pasar. Estas bendiciones de abundancia van a llegar para él y para su descendencia hasta el día de hoy. Versículos 12 y 14 al 14. Ya en esa tierra donde había ido, a donde Dios lo había mandado, sembró Isaac
y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Wow. Fíjese lo que hace la obediencia a la palabra direccional de Dios. Pero la palabra direccional lo mandó a un lugar, pero él no se quedó a esperar que le llueva del cielo la abundancia, la prosperidad, sino que se puso a sembrar, se puso a trabajar. Y entonces dice que sembró ese año, y cuando todo el mundo cosecha poco, él cosechó en abundancia. Por cada semilla cosechó 100. O sea que cosechó al 100 por 1. Entonces vemos que cuando uno hace caso a lo que Dios nos dice, Jehová cumple su promesa de bendecir. Y cumplió su promesa de bendecirlo. Isaac cosechó al 100 por 1 y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy, muy poderoso. Tenía grandes vacas, grandes ovejas, grandes campos, no le faltaba nada. Pero obviamente esto también es un principio. Ante las bendiciones de Dios hay mucha gente que te va a envidiar. ¿Y quién lo envidió? La gente que lo rodeaba. No sé si eso te dice algo. La gente que lo rodeaba empezó a envidiarlo. Como muchas veces la gente que nos rodea, de nuestra familia, nuestros amigos, aún gente de la iglesia te va a envidiar de las bendiciones que Dios te pueda dar. Y le pidieron que se apartara de ellos, que se fuera a otro lugar, porque se había hecho muy poderoso. Qué tremendo esto, ¿no? Que siempre la abundancia, la prosperidad y las bendiciones, en vez de traer alegría a la gente que te rodea, le provoca celos y envidia. Entonces, cuenta esta historia que todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado, lo habían anulado, llenándolos de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y se fue Isaac de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había dado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron un nuevo pozo de aguas vivas. Volvió a abrir los pozos de Abraham. Volvió a abrir los pozos de Abraham. ¿Qué significa esto? Los pozos son un símbolo de herencia espiritual que vamos a dejar a nuestros hijos naturales y a nuestros hijos espirituales. El pozo que cavamos con mi esposa al convertirnos a Cristo y buscar una intimidad con Él, una profundidad con Él para convertirnos en una fuente de bendición para muchos, eso es una herencia que hoy vamos a dejar a nuestros hijos naturales y a ustedes, a nuestros hijos espirituales. Pagamos un precio. Cavar fue esfuerzo, fue difícil, pero dejamos herencia. Cuando abres un pozo viejo, como pasó aquí, esto habla de restauración. Así que prepárate, porque viene un tiempo de restauración para tu vida. Todo aquello que el enemigo anuló en tu matrimonio, anuló en tu familia, anuló en tu salud, prepárate, porque viene un tiempo de restauración. Amén. Pero vemos en este pasaje también que abrieron un pozo nuevo.
Y abrir un pozo nuevo significa reforma, cambios, crear espacio, conectarte con lo nuevo de Dios. O sea, un pozo nuevo está hablando de cambios. Y hay cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer, hay cosas que tenemos que cambiar y empezar algo nuevo. Hay que reformar una forma de vida, un estilo de pensamiento para crear un espacio para lo nuevo de Dios. A los pozos viejos los habían llenado de tierra los filisteos. ¿Qué habían llenado de tierra? ¿Y qué eran los pozos? La herencia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los hijos son la herencia de Jehová. No sé si usted me va a entender esto. La herencia de Jehová son los hijos. Esto simboliza que los filisteos contaminaron con lo terrenal el pensamiento y las emociones de nuestros hijos. ¿No te ha pasado que ves que vos estás en las cosas de Dios, pero de pronto distintas amistades, otras conexiones mundanas, empiezan a producir deseos, pensamientos y un estilo de vida mundano, y ellos lo anhelan, lo desean, porque alguien les echó tierra? Nadie desea lo que nunca vio o lo que no conoce. Uno codicia lo que ve, como pasó con Eva. Vio que era bueno, que era agradable y lo codició. Alguien le habló de que hay una vida más divertida en el mundo. Alguien le dijo, tu compromiso, rompelo. Bueno, ¿sabes cómo nos estamos divirtiendo afuera? Vamos a los boliches, vamos a bailar aquí, viajamos juntos. Pero ¿cuántos saben que lo terrenal nos terminó trayendo aquí? Entonces lo que nosotros tenemos en este tiempo es cavar de vuelta los pozos que el enemigo llenó de tierra en la vida de nuestros hijos. Hay que sacarle lo terrenal a nuestros hijos, de sus pensamientos, de sus emociones y de su estilo de vida. No permitas que el diablo eche tierra en la mente y en el corazón de tus hijos. Para eso tienes que pelear, por eso tienes que estar atento, por eso no puedes descuidarte. No salen. Sí, hoy el enemigo a través de las redes sociales, del celular, puede contaminar, llenar de cosas terrenales, mundanas a tus hijos. No necesitan salir, no necesitan andar en la calle, ni ustedes tampoco. O no han sido tentados por cosas que han visto en una red social. No han llegado a pensar que eso era mejor. Pero vos sabes que en las redes sociales todo el mundo se saca la mejor foto. Se pone foto de cuando está de vacaciones, cuando está en una fiesta. Pero nunca ponen fotos de cuando están solos, de cuando están deprimidos, de que cuando se termina la música de un boliche y se prenden las luces, todo es distinto. Nadie pone la realidad. Todos te venden una ficción. ¿Y sabes qué? La mayoría de la gente quiere vivir una ficción. Quieren vivir una ficción. ¿Y sabes qué? No dura. Son a corto plazo. Por eso, cuida, estate atento de que no echen tierra a la mente de tus hijos. Este mes pasado terminamos de cavar un pozo en el Rodeo, en nuestra iglesia del Rodeo. Hubo que cavar en la tierra, pero llegó un punto que tuvimos que cavar en la piedra. Fueron 60 metros de profundidad. 60 metros profundos
atravesando tierra y piedras, para llegar a los ríos subterráneos. Porque todo no siempre es fácil. Cavar en tierra, aunque cuesta, es fácil. Cavar en tierra no. En piedra no. Y la piedra a veces simboliza el orgullo. Muchas veces tenemos que romper nuestro orgullo, nuestra soberbia, para poder conectarnos con los ríos profundos del Espíritu Santo. Muchas veces no llegamos a tener la bendición que anhelamos, que soñamos, que Dios nos prometió, a causa de nuestro orgullo. Porque ¿sabes qué? Dios no le da a los orgullosos, Dios rechaza al orgulloso y se acerca para bendecir al humilde de corazón. Porque si no rompes con tu orgullo, vos vas a tener siempre una relación superficial con Dios. Vas a venir a la iglesia, vas a venir a la barca, de vez en cuando vas a leer, pero es una relación superficial porque tu vida no cambia. Y tus deseos emocionales y mentales son con el mundo y no con las cosas de Dios. Es una relación superficial y Dios quiere que en este 2026 tengas una relación profunda, que afirmes tus estacas en las cosas de Dios. Cavar un pozo profundo para conectarse con los ríos del Espíritu Santo habla de superar nuestra carne, superar nuestros miedos, superar nuestras frustraciones y en especial de vencer nuestro orgullo. Si no, seremos siempre cristianos tibios en las cosas de Dios. Y usted sabe que Dios no se banca a los tibios, los vomita, le da asco. La gente tibia, que quiere vivir doble vida, las cosas de Dios y las cosas del mundo, un tiempo aquí, un tiempo allá. Y Dios sabe que te está diciendo, definite. 60 metros cavamos para encontrar aguas buenas allá en el rodeo. 60 metros. Y salieron aguas buenas, porque antes encontramos otra agua, pero no era bebible. No era un agua viva, no era un agua de vida, no se podía beber. Pero después de los 60 metros empezó a fluir el agua potable. Y hoy podemos compartir esa bendición con todo el pueblo. El pozo lo pagamos nosotros, lo está en la iglesia, pero no nos quedamos con esa bendición. Porque somos bendición para... Y hoy todos los vecinos del rodeo pueden tener agua, porque si no saben qué pasaba, tenían que esperar que del pueblo más vecino le manden camiones con agua. Y hoy la iglesia les hace llegar, tienen a mano agua potable. Hoy nosotros podemos ser de bendición. ¿Y sabes por qué? Porque hay lugares espirituales donde Dios quiere abrir pozos de agua viva para que sea una bendición para todos. ¿Lo entendió? Que hay lugares espirituales como por ejemplo tu familia, donde Dios quiere cavar un pozo para que haya agua viva que bendiga a todos los que viven con vos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Sigamos con la historia. Los pastores de Gerar, los filisteos, riñeron o empezaron a pelear con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención o altercado. Y abrieron otro pozo y también pelearon sobre él. Y llamó su nombre Tzitna, que es enemistad. Y se apartó de allí Isaac con sus hombres y abrió otro pozo y ya no pelearon por el pozo. Y llamaron su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y frutificaremos en la tierra. ¿Sabe qué significa Rehobot? Búsquelo en su Biblia. Lugares amplios y espaciosos. Diga conmigo,
extiende, amplía, porque Dios quiere bendecirte en abundancia. A mí esta parte de este capítulo es una de las que más me seduce, más me conmueve, porque los pastores de Isaac habían abierto 2 pozos nuevos y esto produjo disputa, hostilidad, conflicto por abrir pozos en espacios que Dios no les había dado. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas nuevas en lugares que no tenemos que hacerlas. Porque cada vez que quieras hacer algo nuevo para Dios o quieras ensancharte, vas a recibir el ataque del enemigo. Porque el enemigo, yo ya te lo dije, te quiere estrecho y no ensanchado. Aunque quiere mantenerte en pozos llenos de tierra, le molesta que vos tengas pozos que te conecten con Dios. Por eso vemos en las iglesias y en las familias cristianas llenos de lo terrenal más que de lo espiritual. Mira tu familia. No necesitas mirar la familia de otro. Y vas a encontrar que el diablo está contento porque mantiene tu familia sin altares familiares, sin una adoración continua, sin estudio de la Biblia, sin servicio, sin venir a la iglesia, porque él quiere que tu pozo familiar esté lleno de tierra. Y cada vez que abres un pozo nuevo para volver a conectarte y conectar tu familia con los ríos del Espíritu, empiezan las contiendas, empieza la pelea. El enemigo quiere mantenerte estancado en la vida. Quiere mantenerte con sueños estancados, con sueños frustrados, sin que se cumplan los anhelos de tu corazón. Porque odia que tengas una conexión con Dios. Y cada vez que cabes un pozo para conectarte con Dios, Él le va a echar tierra para taparlo. La pelea no es por lo que haces, sino por lo que eres. A ver si lo puedo entender, lo podemos entender. La pelea del enemigo no es por el pozo que cava, sino por lo que eres, por en quién has creído. ¿No te ha pasado? A ver si lo podemos entender. Tú eres un hijo de Dios que decidió creerle a Dios, obedecerle. ¿Y no te ha pasado que en tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, hay gente que no te quiere, que te rechaza, que te menosprecia, que te contiende? Porque eres hijo de Dios. No porque les hayas hecho eso. Compañeros de trabajo, vos sos eficiente, los ayudas, cumples con todo, pero vos igual sientes el menosprecio y el rechazo. No porque lo que haces lo haces bien, sino por quién eres. Porque le molesta el espíritu que portas. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, ¿sabes qué va a hacer esa gente? Echarte tierra para anularte, menospreciarte, decirte palabras hirientes, todo para que vos te anules. Aprende de Isaac, versículo 22. ¿Y sabes qué? Se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no pelearon por él. Y le puso Rehobot. Dios nos ha dado un lugar abundante, amplio, espacioso. ¿Y cómo consiguió ese lugar espacioso, lleno de abundancia y con un pozo nuevo que fluían aguas vivas? Porque Isaac no se quedó peleando. Se apartó y cavó un pozo nuevo que lo conectó con los propósitos de Dios. Por eso lo llamó Rehobot, amplio, abierto,
el Señor ha creado un espacio grande para bendecir y prosperarme con abundancia. Wow. Te lo vuelvo a explicar. Isaac no se quedó estancado en la pelea. No se quedó estancado ante la oposición, sino que volvió a cavar otro pozo. Dejó peleas inútiles y siguió cavando hasta tener un pozo de bendición. Pero a veces nosotros nos quedamos estancados peleando con gente necia que nunca va a cambiar, que nunca va a entender. Seguimos peleando y peleas inútiles. ¿O no te has dado cuenta? ¿Alguien ha peleado peleas inútiles con una persona que no va a cambiar nunca, ni quiere? Ay. Y cuando te quedas peleando peleas inútiles con cabezones que no van a cambiar nunca, vos te pierdes lo que Dios quiere bendecirte. Te pierdes de la abundancia de Dios. El Salmo 84:6. Este es uno de los salmos preferidos de mi mujer y lo ha predicado varias veces. Fíjese lo que dice este salmo. Empieza así: atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente de bendición. Escucha bien, Salmo 84:6. Atravesando. Atravesando. Diga conmigo, atravesando. Atravesando. Qué bueno es entender, para cambiar el dolor, la lágrima, la tristeza de tu vida, no te tienes que quedar estancado en eso, sino que tienes que atravesar ese valle de sombra, atravesando, no detenido. Si te detienes, te mueres. Pero si lo atraviesas, cambias esa tristeza en una fuente de bendición, en una fuente de alegría. Por eso lo que tienes que entender, que como lo hizo Isaac, no se quedó peleando y discutiendo toda la vida las mismas cosas inútiles, porque con un cabezón que no quiere cambiar no le entran las balas. Atravesando, no quedándote detenido en una discusión, no quedándote detenido en una frustración, no quedándote detenido en un fracaso, no quedándote detenido en un problema, sino avanzando. Es como transformas esa experiencia en una fuente de bendición. Así que hacé como Isaac, seguí cavando, seguí haciendo espacio para ser bendecido y prosperar. No te quedes detenido en cosas que son inútiles. Dios quiere que no te detengas y que empieces a cavar pozos. Muchos, no pocos. Que empieces a hacer espacios, porque en este 2026 quieres soltar bendiciones para que prospere tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu salud, lo que necesites. Amén. Isaac, al seguir cavando, a pesar del ataque del enemigo, a pesar que siguieron hablando mal de vos, a pesar de que las cosas no cambiaron, él siguió cavando, él siguió buscando pozos nuevos. El seguir cavando destrabó las bendiciones de abundancia para él y para su descendencia, como se lo había prometido Dios. Mire, no fue fácil. ¿Cuántos lo sabemos? No fue fácil seguir cavando en medio del ataque del enemigo, pero valió la pena. Valió la pena seguir. Valió la pena seguir viniendo a la iglesia. Valió la pena seguir creyendo en Dios. Valió la pena buscar más de Dios, cosas más profundas. Empezar a orar y poner música cristiana en tu casa, aunque eras solamente vos lo que lo hacía. Después son dos, después van a hacerte. Vale la pena continuar. Amén. Versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Wow. Qué bueno, esa promesa la vamos viendo en casi todas las prédicas. Dios nos está dando la seguridad de que va a estar con nosotros en este proceso. Que no tengamos miedo,
porque nos va a bendecir. Yo te voy a bendecir, quédate tranquilo. Vos cavá, no te demores, cavá profundo, porque yo este año te voy a bendecir y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron los pozos de Isaac un pozo. Versículo 24. Dios se le aparece a Isaac y le dice, yo estaré contigo, te bendeciré a ti y a tu descendencia, te voy a empoderar, te voy a prosperar, te voy a bendecir en abundancia. Por eso yo quiero decirle de parte del Señor, solo a algunas personas, a aquellos que han estado orando por sus hijos, que el pozo que cavaste para conectarte más profundo con Dios traerá abundancia de bendiciones para tu descendencia. Que Dios en este 2026 va a bendecir tu casa y va a bendecir la casa de tus hijos. En el nombre de Jesús lo decretamos. Amén. Y en agradecimiento, vemos en el versículo 25, en agradecimiento por las bendiciones, Dios levantó un altar a Jehová. A Dios le encantan las personas agradecidas, que honran a Dios con su vida, con su dinero, con todo lo que tienen. Porque eso es levantar un altar a Dios, honrar a Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios ve que sos agradecido? Encontraron un pozo nuevo. Encontraron un pozo nuevo, cavaron un nuevo pozo. Porque cuando sos agradecido, Dios te dará más. Y Dios quiere darte más. ¿A quién le va a dar? A los agradecidos. Versículo 32. Y aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas noticias, que habían abierto un nuevo pozo. Hemos hallado agua. Wow. El nuevo pozo era con agua viva. Diga conmigo, este es un año de una doble porción de abundancia para mi vida. Vamos, vamos. Este año, Dios me va a bendecir con una doble porción de abundancia. Dios en este 2026 nos dio una palabra profética, una palabra de abundancia, una palabra de ensanchamiento, porque quiere bendecirte en grande, abundante. Así que, ¿qué te parece si dejas atrás las peleas inútiles, las discusiones vanas, esos pensamientos terrenales, esas frustraciones por codiciar lo terrenal y no tenerlo? ¿Por qué no dejas todas esas cosas que te han estado deteniendo y empiezas a cavar pozos? Muchos, no pocos, porque lo que viene es grande. ¿Y sabes qué? Que tu ayer, que tu pasado no detenga las bendiciones que Dios quiere darte este año. Que tu pasado no lo pueda detener, pero para eso hay una decisión tuya. Deja las cosas del ayer, deja las discusiones tontas. Deja aquellas cosas que es como chocar con una pared vez tras vez, tropezar con la misma piedra. Es tiempo que tomes una decisión de avanzar. Así que saca tu estaca y cava. Cava, cava. ¿A dónde? En tu mente y en tu corazón. Y saca esos pensamientos terrenales. Cava, cava y saca toda la tierra de la mente y del corazón de tus hijos. Y enséñales, sé un ejemplo, enséñales
a buscar una conexión con lo profundo, a una conexión con el Espíritu Santo, no superficial, sino profunda, para que ellos también sean herederos de bendiciones abundantes. No sé cómo, la verdad que no sé cómo, pero sé que algo grande viene y algo abundante para tu vida.